All right, hello everybody, here we go. Getting started with another Herbs in Spanglish. Hoy tenemos un otro Herbs in Spanglish para ustedes. Estoy aquí con Alberto Carbo. Hi, I'm sorry, now I'm going to say it in English. I was going to say Albert, but you're Alberto, so hey. Hi, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Herbs in Spanglish. Estamos muy emocionados para la, pues no es una hierba, pero para el árbol de hoy. We have a tree to talk about today. Isn't that interesting? It didn't occur to me early on that, or for quite a while, that trees are herbs as well. Y para mí demoró mucho tiempo para saber que también las hierbas también, o los árboles, perdóname, estoy buscando mi página para demostrar nuestra clase hoy. Ayúdame, Alberto. Help me for a moment while I look for that again. Los árboles también tienen usos medicinales y tal vez no es las primeras plantas medicinales de las cuales uno aprende no tienden a ser árboles. Trees are very medicinal, and we don't tend to learn them when we're beginning or when we're starting our herbal journey. But yeah, there's many trees and they can be very medicinal. So definitely good to learn about them. Desapareció mi página, my page disappeared, so I'm gonna have to look for it again. Pero hoy estamos discutiendo, right? We're discussing roble or oak, and it is a very, I would say it's es poderoso, ¿no? Sí, alguna vez han visto un roble, entonces probablemente se han dado cuenta cómo son de grandes, o pueden llegar a ser muy grandes, anchos, y tienen como un aura de fuerza. Oaks can get very large, so if you've ever seen them, or if you've seen a large one, they can get quite large and quite thick, and they just emanate this essence of strength. So here is, I believe this is the emancipation oak that we'll talk about later, but it is an absolutely huge southern live oak. Entonces yo creo que esto es un roble que vamos a discutir más tarde, que se llama el roble de emancipación, que es un árbol muy, muy grande. Pero creo que no, solo veo negro. No, I'm not seeing your screen. I'm just seeing. Thank you. Let's try that again. La tecnología, technology. Es excelente cuando funciona. It's great when it works. Or maybe it's me. Sometimes that's what happens too. Okay, let's try. Okay, maybe when I get into present mode. There we go. Okay, well, it just had an issue last time. So here's the tree that I was talking about, and we'll see more examples later. So oak, in general, it has many uses, but in general, it is tonifying, or it can tone the tissues of the body. Sí, el roble es como decíamos antes, fortalece en general, pero muy útil para los tejidos. It strengthens generally, but very useful for the tissues of the body. So it's good to mention that this is not medical advice. This is just basic education to help you out in your day-to-day life. And so here's my little test. This is my test each time I get to say this. I get to read it in Spanish. So esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulte con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. It's been a while. I only get to speak Spanish with Alberto pretty much. So you could say that this whole experience is a bit self-serving. All right, your turn, Alberto.
Bueno, el nombre oficial o botánico de el roble es el Quercus. Y hay muchas especies. Hay más o menos 450 especies. Entonces, en tu región donde tú estés, busca cuál es más predominante o más común en tu región y así te puedes familiarizar con esa especie. Oak is the botanical name is Quercus, and there are many different species. There are about 450 different species. So wherever you are, get familiar with an oak species in your area and find out more about it. So Alberto and I are both in North America. Vivimos nosotros dos en la América del Norte. And so the most common oak around me, I would say, are white oak, bur oak, and red oak. Entonces, en mi región, los más comunes, los tipos de roble son white oak o roble blanco, rojo, y también bur oak. I don't know how you'd say bur oak. Sí, ese creo que no existe, creo que existe solamente en Norteamérica. Baroque, I'm pretty sure only exists in North America. Fresa es bur. En el diccionario. En el diccionario dice que bur es fresa. Entonces, Fresa. es roble de fresa. Es de algo que crezca en the bark. You said corteza. Corteza. Sí, ¿Cuál es el más común en tu región? también el blanco, el rojo, más el blanco que el rojo, pero el rojo también se ve. The white is the most predominant, and bur oak as well, I see quite a bit. Y el rojo un poco. Pero fresa no es fresa de strawberry, fresa de algo que crezca en la corteza, que en español tienen los dos significados. Fresa es strawberry, es una fruta, pero también lo que crezca en la corteza, burr. Is there anything else that has burrs on it like that? Burdock. Burdock, yes. Una otra hierba que tenemos que hacer, another herb that we have to do one of these herbs in Spanglish for. Sí. Y bueno, la parte que se usa más que todo es la corteza, or the bark is what's primarily used in the oaks. And it is very astringent, es muy astringente, o para los que no saben, algo astringente, si no son familiares con esa sensación en la boca, muerdan una cáscara de banano. If you're not familiar with the astringent taste, and it's more of an experience in your mouth than a taste, then bite a banana peel. And you will quickly find out that it's drying and tightening. And it's also what you find in red wine, in tannins. También en los taninos del vino rojo, especialmente vinos que son añejados en cascos de roble, se siente esa sensación como astringente que se aprieta y seca. Entonces, yeah, in wine, you can also find astringency in red wine, and particularly wine that has been aged in oak barrels. En los más nuevos, the newer barrels, they're cascos, right? Los cascos más nuevos también son más astringentes. El sabor, el sentido del vino en la boca es más astringente. So like when you have a new or wine that's been made in a newer cask barrel, the wine comes out typically much sharper, more astringent. And so a lot of times, I think finer wine companies will use used barrels or French oak. I think French oak is less astringent from my wine experience. Entonces, de mi experiencia de vino, yo creo que los vinos que son, how would you say, aged?
añejados anejados en las cascas de roble, que son nuevas. Las cascas nuevas deja el vino más astringente, en mi experiencia. Entonces yo creo que los winemakers, los viñeros, mineros. y usan las cascas con older, but it's not mayores, not Más usados o más usados. sí. Yeah, that was my next one I was going to go to. O cascas de francesas. Yo creo que el roble es una especie diferente y deja un sabor más suave. And so the French casks, I believe, or barrels, leave a smoother taste on the wine. That's another podcast, though. We could do a wine tasting. That'd be fun. So the bark and the wood is used for a number of things, but we could go on for hours. Y bueno, la doctrina de asignaturas, or the Doctrine of Signatures, de la cual Matthew Wood introdujo a el mundo del herborismo nuevamente, porque es un concepto muy, muy anciano, muy, muy antiguo, pero Matthew Wood lo revivió, and Matthew Wood reintroduced or revived the concept of the Doctrine of Signatures, which is a very old concept. Y se trata de cómo la planta o el entorno en donde crece se parecen a una condición o a una parte del cuerpo o a la acción que la planta puede generar en el cuerpo. And so Doctrine of Signatures is simply observing nature and observing the how a plant or the environment that it grows in resembles a body part or a condition, or how that herb acts in the body. Y tenemos dos. Tenemos dos, y escogiste el grano, ¿es grano de la madera? Sí, el grano de la madera, como pueden ver de la parte de atrás, es el grano del roble. Y el grano o los tejidos del roble son muy apretados, son muy juntos, y eso es lo que le da resistencia al roble, porque si alguna vez se han dado cuenta, un roble puede caerse en el bosque y dura muchos, muchos años, hay veces cientos de años sin pudrirse. Oaks sometimes fall in the forest, and they can be laying on the ground for hundreds of years without starting to rot, because the tissues or the grain is so tight that it doesn't allow moisture in. And that speaks to the Doctrine of Signatures, in that that's what it does with the astringent taste. It tonifies or tightens or strengthens tissues. Entonces, si observamos lo que hace en el cuerpo, nos muestra la doctrina de asignaturas, que en el cuerpo el roble con ese sabor astringente tonifica y aprieta los tejidos del cuerpo. Sí. Yeah, exactly. And to what you're speaking about, that it can endure so much time, weather, and so forth. The same Matthew Wood you were talking about, I've been to his house, and he has his kitchen table is actually made from oak that was recovered from Lake Superior, that was underwater for like, I think it was already under the water for 100 years when he got it. Wow. So, entonces este mismo Matthew Wood en su caso tiene una mesa hecho de madera de roble, pero esa madera era submerged. Sumergida. Say that again, sorry. Sumergida. Sumergida en el Gran Lago Superior por, yo creo que era 100 años. Y después de 100 años podrían hacer una mesa. So it's really amazing that, even underwater for 100 years, after 100 years underwater, they could still make a piece of furniture out of it. So to support what you're saying,
The picture that I chose was this general picture of a great oak tree, and that is a Doctrine of Signature for strength and endurance and stamina. Entonces yo escogí una foto del árbol mismo. Es una foto simple, pero muestra las fuerzas, el estamina que puede ayudar a nosotros con estamina, con esfuerza, que vamos a explicar en 2 páginas, yo creo. So in just a couple pages, we'll explain how it helps with that stamina and endurance. Maybe it's the next one. Let's see. And so, of course, you see this man feeling like an oak tree. Sí, entonces los usos tradicionales, como dijimos, tonifica los tejidos del cuerpo, or tones the tissues of the body. Y eso puede hacerlo internamente, externamente. Tal vez continúa, Tara. Sí. También es reforzante al espíritu. And so it strengthens the spirit, like you could see in that example of the Doctrine of Signatures. Entonces, como viste en la foto en otra página, es reforzante al espíritu. Entonces, no es solamente físico, el sentido, pero es del espíritu, de energía también. So like you saw in the last photo, yes, it can help with the strengthening of the body in a physical way, but it also can help in the strength and the spirit as well. Sí, últimamente para la estamina o endurance, como sabemos, un roble puede crecer por cientos de años, or an oak can grow for hundreds of years, and even after it falls, it endures. Así el roble, después de crecer cientos de años, cuando se cae, tiene la estamina o la vitalidad para mantener su composición por muchos años más. Mm-hmm. So one of the ways that I really like to use oak, because it's so astringent, I like to use it as a flower essence, which can help, especially in the energy and the spirit, as well as the body. Entonces, una de las maneras que yo me más gusta usar roble es en la forma de esencia floral, porque para mí ayuda el cuerpo, pero también con la energía y también el espíritu. Y como yo creo que Alberto va a explicar, que tienes que tomar cuidado cuando está usando roble, porque es muy astringente. Entonces es por eso que me gusta usar la esencia floral, pero no siempre. So I really like using the flower essence because it's very astringent. It does still help with all levels, the spirit, the spiritual body, the energy body, the physical body. But there are also some ways that I like to use the other forms, which we'll get to. Did you want to say anything about the flower essence? No, you said it beautifully. Sí, entonces, ¿cómo usar? Entonces, hay que tener cuidado porque, como dijimos, es muy astringente, pero en mi práctica, yo uso el roble en tintura, y la tintura la uso más que todo para tonificar los dientes y las encías. So I use the tincture in my practice, and primarily for helping to tonify the teeth and the gums. So in case of loose teeth, bleeding gums, gingivitis, and really anything to do with the health of your gums, para la gingivitis o dientes que están un poco sueltos, o cualquier cosa que esté, encías que sangran fácilmente, cualquier cosa que esté afectando la salud de las encías o los dientes. Se hace una tintura que se pone en agua y se hacen buches. So you put the tincture in water and then you gargle, but it's important to spit it out, so that you're not, if you swallow it, then it can be very
tightening or drying to your system. Entonces es importante escupir los buches porque si no, como es tan astringente, puede tener un efecto astringente en el sistema digestivo o en general. Y, Sorry, go ahead. no, ¿ibas a preguntar algo? Well, were you going to move on to decoction? Because my question was about decoction. Yeah. Great. Yo no uso mucho el infusión. ¿Tú usas? I don't use infusion much. See, I do use the decoction or infusion, but externally, it's not doesn't taste very well, very good. So you don't necessarily want to drink it. And again, it's very astringent. So I don't use it internally. I use the decoction typically in a blend with other herbs for topical ailments such as eczema or rashes, especially oozing, rashes that are oozing or weeping. Yo más que todo uso la infusión o una infusión fuerte de la corteza del roble para uso externo, no interno, porque primero no sabe muy bien y segundo es muy astringente, entonces más para uso externo, y lo uso en combinación con otras hierbas para rasquiñas de la piel, para eczema y cosas así, especialmente cuando están cuando la piquiña o la rasquiña tiene un aspecto poroso y líquido, o sea, que le sale un poco del líquido, que como que llora un poco. Y últimamente yo uso el roble como un linimento, y eso lo preparo en alcohol, en alcohol no para tomar, sino alcohol tópico, y lo uso para las venas varicosas, porque como se imaginan, una vena que es varicosa es que está muy floja, y el roble ayuda a apretar los tejidos de la vena y ayuda a que a tonificarla. So I prepare the bark in a liniment in rubbing alcohol, and I use that primarily for varicose veins. And you can simply rub it on the varicose vein gently, and it helps to tone. As you can imagine, the varicose vein is a vein that's too relaxed. So the oak helps to bring that tone and that strength back to it. Another example, so we're talking about tonifying the tissues, or is to help relax tissues. So examples of that, now we're not prescribing, we're not diagnosed, treating, or curing, but an example would be like hemorrhoids or varicose veins, as Alberto mentioned. Another condition that I've known it to help with is fissures. And generally when the body is too relaxed and has lost its strength to do what it needs to do. Entonces, tiene varios usos. Entonces, si no conoces, no sabes lo que significa tonificar, porque I didn't know what tonifying really meant until I was well into herbalism. Entonces, demoró años que yo no sabía lo que significa tonificar. Entonces, unos ejemplos, entonces, no estamos no somos médicos, pero son ejemplos. Por ejemplo, como dijiste, Alberto, que ayuda con las, como dijiste, venas Varicosas. Claro. Y fisuras también, o hang on, I don't even I have to remember how to hemorroide, right? Hemorroides, sí. Son unos casos unos ejemplos de los tejidos flojos, right? De acuerdo, sí, totally, yeah. Tonifying is yeah, it's not straightforward to understand, but it means just giving tone or form, because if you think of something that has no tone, it's just flabby and too relaxed. So when you give it tone,
it tightens, it gives the a Estructura. structure. Estructura. Thanks. Y eso es lo que hace el roble, es su poder. That's Mhm. its power, it's to tone, to give form or structure to tissues. Ujú. Yo he usado de robles en aceite, pero solamente porque era floja y no quería hacer un ungüento. So I've made, because floja is also means like lazy, right? Kind of funny. So I've used the oil. I've made it a white oak oil, just because I was too lazy and didn't complete the process to make a salve. But you use the salve. You make the complete project and do the salve. I haven't used it in oil too much, really at all. I've had other herbalists who have prepared like a salve with white oak, but I haven't prepared it myself. Yo no he preparado la corteza del roble en aceite todavía, pero como no dudo que funcione. I don't doubt that it works because it's astringent, es astringente. Entonces, sin duda, me imagino sería una buena aplicación. It sounds like a good application. Pero usas, hagas un ungüento, you make the salve, right? Yeah, I do make salves. Sí, yo sí preparo ungüentos, pero hasta ahora no he preparado uno con roble. Great. Well, it's possible. Ajá. Posible. Hay varias maneras que puedes encontrar el roble, fresca, seco, preparado. And you can find it in nature, en la naturaleza, in co-ops or mercados cooperativas. You'll usually find Bach flowers mostly at the co-ops, not necessarily the other forms. They might be in other preparations. Entonces es más común en estos mercados cooperativas que vas a buscar o encontrar las esencias florales, pero no es tan común que tienen las tinturas y las otras formas. Las otras formas vas a descubrir online. You'll discover many other formulas, usually sold online. You have anything else to add? Sí, y si van a la naturaleza a encontrar roble, es importante saber que si se le quita mucha corteza a un árbol, el árbol se muere, porque es su piel, esencialmente. It's very important to know that if you go in nature to find it, and you do find some, if you take too much bark, the tree does die. It is essentially the tree's skin, and a little goes a very long way, so you don't need a lot. I would encourage you to find an herbalist or someone who knows how to harvest it before you do so yourself. Entonces, se puede usar muy poca corteza para hacer un preparado, entonces no hay que recoger mucha, y recomiendo que encuentren un herborista o herbolario que conozca cómo cosechar la corteza antes de hacerlo solos. Good advice. Buen consejo. So precauciones, it's generally safe, but of course, always check with your trusted medical provider. Definitely use in small amounts internally, like we mentioned. It is very astringent, and it can lead to constipation. You'd have to, at least constipation. We don't want to find out what else. And for that reason too, it's generally good to avoid using it pregnant. I would consult an herbalist in this case. Sí, un ejemplo para para la facilidad de acordarse es, tuve una clienta una vez a la cual le recomendé buches, una fórmula de buches para fortalecer los dientes y las encías.
y ella no entendió bien y en vez de escupir los buches se los estaba tragando después de hacer las gárgaras. Y tuvo un efecto de constipación. Entonces, es un ejemplo para demostrar que es muy importante no tragarla por esa acción astringente. So I had a story to help you remember. Is I had a client once who I recommended a formula with a tincture formula with oak bark in it for gargling for the health of her teeth and her gums. And she did not understand, and she was gargling, but then she was swallowing the tincture as well, and she became constipated. So it, just to help you remember that it is very astringent and it can cause constipation. So consult an herbalist first. Primero consulten un herbolista antes de usarlo. Y usa en cantidades pequeñas para el uso interno. Yo he visto el roble vendido en cápsulas y en vez de tomar una cápsula entera, puedes abrir la cápsula y tomar solamente un poquito, si es la única forma que puedes comprarlo. So I've also seen it sold in capsules. What you can do there is you can open the capsule and just take a little bit of it, if that's the only way you can find it. But that's also a good one for if like hemorrhoids, for example, you could sit in a bath and you could open the capsules and sit in a bath of that. Entonces las cápsulas en vez de usar internamente, ¿es correcto? Puedes usar, por ejemplo, imagino, para hemorroides y en un baño poner el podre, ¿sí? De la cápsula. Polvo de la cápsula en el baño. Imagino que iba a ayudar bastante. Okay. In history, las historias del roble. Como dijimos varias veces ya, el roble ayuda a tonificar a los tejidos del cuerpo. So like we said many times already, oak helps to tone tissues of the body. Oh, and then this is my one. I suppose I'm going to read this one too, because this was my edition. So in historia, in history, el roble, there's a large oak, and I believe it is the one on the front slide, called Emancipation Oak in Hampton, Virginia. It is a southern live oak, or Quercus virginiana. It's believed to be 200 years old. The story of this oak is fascinating, so I encourage you to look it up, having to do with the Civil War, being a refuge for African Americans during that time. Entonces, el roble, yo creo que la foto en el inicio era de este roble específicamente, el roble de la emancipación de Hampton, Virginia, que es una ciudad del estado de Virginia. Es un roble vivo, digamos, el nombre es roble vivo del sur, o en latín, Quercus virginiana, que creen que es 200 años de edad. Su historia es muy fascinante. Y si tienes tiempo o tienes curiosidad de buscar la historia de este árbol, vale la pena. Tiene una historia muy interesante de la guerra civil de los Estados Unidos, y también era por ejemplo, era un refugio, ¿sí? Refuge para los afroamericanos. Oh, fin. So to learn more, feel better naturally, join us next time. Make sure to subscribe, turn on your notifications, and check out the Herbs in Spanglish, hashtag, to find more as well. Gracias por sintonizarte a otro episodio y esperamos verte pronto. Muchas gracias, y a ti también, Alberto.
it would be very difficult to do without you. So thank you. And it's a pleasure as well. Es un placer y muchas gracias por la ayuda. Definitely a pleasure. Thank you, Tara. Bye-bye, everybody. Oh, bye. All right. We're still going live. Just